Hemos sobrepasado la tolerancia. Vamos avanzando, José. Ya, ok. Bueno, muy buenos días con todos los presentes. Muy buenos días, doctor José Sandoval. Buenos días, jóvenes estudiantes. Antes que el doctor Sandoval empiece su clase, algunas palabras de preocupación y de reflexión. Fíjense ustedes, estamos ya pasados a las 8:30 y no hay ni 200, no había ni 200 participantes. O sea, en primer lugar, llegan tarde. En segundo lugar, hay un buen número de inasistentes a las clases teóricas. Así como el día de ayer, en la conferencia, solamente hubo 240 participantes. Quiere decir que 60 estuvieron ausentes. El conferencista es un profesor invitado, no es profesor de la universidad actualmente, no gana un centavo y viene con la mejor voluntad, y lo mínimo que debe tenerse como respeto al profesor y en agradecimiento a ese desprendimiento es asistir y participar. Entonces lamentamos que haya una conducta de esta naturaleza. Les anticipo que estamos controlando la asistencia y la participación. Tengan cuidado porque al final no se lamenten que pueden estar inmersos en lo que se llama inhabilitación por inasistencia, en lo que se llama el IPI. En segundo lugar, deben saber que las preguntas del examen salen de las clases teóricas en su mayoría. Entonces, lo que se dice en la teoría, de allí sale la mayor parte de preguntas. Estas preguntas las hacen los profesores que dictan las clases teóricas. Pero por otro lado, estas preguntas también salen de las conferencias. Así es que no vengan de que yo no sabía, que acá dice otra cosa. A propósito, vamos a buscar nosotros preguntas de esas conferencias, de lo que el profesor ha dicho en la conferencia, de tal manera que no piensen que todo va a estar en el libro o en la copia. Es la participación del profesor y las preguntas que hacen los profesores para el examen teórico de la asignatura de ginecología. Muy bien, con estas explicaciones y con estas advertencias, vamos a iniciar la clase del día de hoy, que está a cargo del doctor José Sandoval. La clase es el síndrome de ovario poliquístico, una patología muy frecuente en las jóvenes fundamentalmente, ¿no? Una patología motivo de consulta con mucha frecuencia en, nuestra, en nuestro medio, pero también es controversial y difícil su manejo. Entonces el doctor va a desarrollar la clase y debemos señalar que el doctor José Sandoval es nuestro coordinador, el coordinador de la asignatura, es el coordinador general, y el doctor Sandoval es médico ginecobstetra, médico del Hospital Arzobispo Loaiza, profesor en pre y posgrado de la universidad y miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Bueno, sin más, dejo con ustedes en el desarrollo de la clase del día de hoy al doctor José Sandoval Paredes. Adelante, doctor. Gracias, doctor Mascaro. Buenos días, estimados alumnos. Bien, el síndrome de ovario poliquístico, como decía el doctor Mascaro, es una de las patologías endocrinas más frecuentes de las mujeres en edad fértil. Afecta más o menos al 6 al 10% de estas mujeres y no solamente preocupa pues por lo que ustedes más rápido, más tarde van a conocer respecto a lo que significa el acné, el hirsutismo, la obesidad o los trastornos menstruales o la infertilidad. No solamente por esto, sino por las secuelas a largo plazo que trae el síndrome de ovario poliquístico, como son el síndrome metabólico y sus afectaciones cardiovasculares consiguientes.
deben saber pues que una mujer con SOP a largo plazo tiene un riesgo de 3 a 5 veces más alto de tener un infarto de miocardio agudo. Imagínense ustedes las consecuencias de esta patología que es muy frecuente, pero que a veces solamente se le observa por los signos y síntomas característicos, pero no por las secuelas a largo plazo. Bien, entonces este es el contenido que vamos a desarrollar. Y con esta motivación, pues sobre el tema, intentaremos una definición del síndrome de ovario poliquístico, que a partir de ahora le vamos a llamar como SOP. Y diremos bien que el SOP es un rasgo genético complejo cuyo desarrollo probablemente está influenciado hasta cierto punto por factores ambientales. Es decir, genética más dieta y desarrollo de la obesidad, factores ambientales. Entonces, el SOP no es una enfermedad, es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que refleja múltiples etiologías potenciales. Bien, haciendo un poco de historia, fíjense ustedes que hace más o menos 30 años a este síndrome se le llamaba el síndrome de Stein-Leventhal, porque justamente estos señores en 1935 descubrieron este síndrome caracterizado pues por los trastornos menstruales, por hirsutismo, por esterilidad, por obesidad, e inclusive establecieron un tratamiento quirúrgico para este tratamiento. Como observaron en las laparotomías que hicieron, que había un ovario aumentó de volumen y con una cápsula gruesa. Entonces, ellos intentaron hacer hicieron una resección en cuña, hacían una resección en cuña de los ovarios, como están viendo acá. Sacaban una cuña y cosían el ovario. Y con esto consiguieron buenos resultados, aparentemente buenos resultados, pero ahora sabemos pues que no todos eran buenos resultados, sino que tampoco solucionaban los problemas de infertilidad en la cantidad que ellos decían, sino que la tasa de nacimientos era menos y además producía ciertas adherencias este tratamiento. Por lo tanto, se dejó de realizar este tratamiento de resección en cuña. Pero finalmente ellos fueron los que descubrieron este síndrome en el año 1935. Miren ustedes, esta es una visión laparoscópica de los órganos pélvicos. Aquí observamos el útero, las trompas, miren las trompas. Aquí observamos un ovario normal y un ovario poliquístico, agrandado. Esto es lo que vieron Stein y Leventhal en 1935. Pues hacía sus laparotomías y de casualidad encontraban estas anormalidades. Esta cápsula está engrosada, se supone que este ovario poliquístico debe tener un volumen de más de 10 centímetros cúbicos. Esta es la patología que vamos a estudiar. El SOP afecta, pues, como les decía, entre el 6 al 10% de las mujeres en edad reproductiva. Se desconoce la causa, pero se supone que hay factores genéticos y ambientales que la condicionan, ¿cierto? Como se había dicho. Se identifica generalmente en los primeros años de vida reproductiva y tienen una expresión clínica variable. Fundamentalmente se caracteriza por estos tres signos y síntomas, ¿no? Las alteraciones menstruales, oligomenorrea o amenorrea, que fundamentalmente están explicadas por la anovulación que se presenta en un 60-85% de los casos, un hiperandrogenismo clínico o bioquímico. Clínico, se ve a simple vista el hiperandrogenismo, o a veces tenemos que demostrarlo pues con el dosaje de la testosterona y la presencia de ovarios poliquísticos. Estos tres signos, estas tres expresiones clínicas son las que se utilizan frecuentemente para diagnosticar el SOP. Respecto a la etiopatogenia es un poco compleja, pero vamos a tratar de hacer repetitivo en varias diapositivas respecto a esto, con la finalidad de que ustedes lo entiendan, por favor. Miren, es como les decía, una enfermedad familiar multigénica compleja que tiene pues alteraciones genéticas, como por ejemplo estas que aprecian aquí, que llevan una alteración de la esteroidogénesis. Esteroidogénesis es una palabra que tienen que aprenderla bien, o sea, una alteración de la producción de los andrógenos y de los estrógenos.
Esta alteración, estas mutaciones en el gen de la LH y FSH, que son las gonadotrofinas que llevan pues a una hiperproducción de LH, que es una de las características de este síndrome de LH, un aumento de la producción de LH. Estas alteraciones genéticas que llevan a la disfunción de la insulina, o sea, a aumentar la resistencia a la insulina con el consiguiente hiperinsulinismo compensatorio. Y estas otras alteraciones genéticas que llevan pues a una alteración del metabolismo de los lípidos. Bien, entonces, para entender la fisiopatología mejor hay que dividir la disfunción que hay en 4 esferas. La primera esfera es la disfunción neuroendocrina, es decir, hipotálamo, que secreta GnRH de manera pulsátil, estimula la hipófisis para provocar una hipersecreción de la LH. También hay una disfunción de la esteroidogénesis, como le digo, una alteración de la producción de estrógenos y andrógenos. Una disfunción de la foliculogénesis ovárica que está relacionada pues, con la anovulación o con la retención del crecimiento folicular. Y una disfunción metabólica que se expresa pues, en la resistencia a la insulina y con la hiperinsulinemia compensatoria. Bien, ¿cómo se sucede la disfunción neuroendocrina? Normalmente en el hipotálamo produce GnRH de manera pulsátil, que se va hacia la hipófisis, al lóbulo anterior de la hipófisis, y en esta se producen pues la LH y FSH que normalmente pues estimula el ovario, provocando el crecimiento folicular. ¿Qué pasa en el SOP? Lo que pasa es que hay una alteración en la generación, en la producción de GnRH, y esto altera la producción de LH y FSH, ocasionando un aumento de la LH, fundamentalmente un aumento de la LH. Ustedes ya vayan grabando este concepto. Entonces, este es un esquema muy conocido que seguramente se los han explicado en la clase de ciclo menstrual. Miren ustedes aquí, este es el hipotálamo, esto es el ciclo ovárico, esto es el nivel de gonadotrofinas. Entonces, lo que pasa es que miren la GnRH que se produce en el hipotálamo, tiene esta secreción pulsátil característica, pero cuando hay la alteración producida en el SOP, lo que se produce es una alteración en la secreción pulsátil en esta parte, en la fase folicular, que genera un aumento de la producción de LH. Miren ustedes cómo está aquí la LH. La LH está por debajo de la FSH, aquí en esta fase folicular. En el SOP sucede al contrario, hay una mayor producción de LH en lugar de la FSH. Esto es importantísimo porque esta LH va a actuar sobre este folículo, sobre la teca interna de este folículo, y su acción sobre este folículo va a ocasionar pues que haya mayor producción de andrógenos, mayor producción de andrógenos, y haya una mayor producción de estrógenos también que condiciona pues el hiperandrogenismo y el hiperestrogenismo que caracteriza a este síndrome. Por lo tanto, cuando hay el SOP, esto no se va a llevar a cabo, no va a haber ovulación. Los folículos se detienen a este nivel, más o menos, se quedan pues en 5, 6, 7, 8, 9 milímetros, máximo 9 milímetros. Por eso es que el diagnóstico de poliquistosis es folículos entre 2, 3 a 9 milímetros. Miren, hasta aquí se detiene el crecimiento folicular. Y así ciclo tras ciclo, y por eso es que se van amontonando pues, los folículos en el ovario. ¿Ok? A ver, entonces miren ustedes para que sepan la morfología del ovario. La morfología del ovario.
Esta es la corteza, esta es la médula y estos son los folículos en diferente evolución. Estamos hablando, se supone que aquí es el día 1 del ciclo en donde se escogen más o menos unos 20 folículos primarios y empiezan a crecer. Empiezan a crecer, se convierten en folículos secundarios por acción de la LH y de la FSH que actúan a este nivel. Y así van creciendo, más o menos se encuentran en esta fase de folículos secundarios. Aquí más o menos tenemos unos 8 a 12 folículos secundarios y aquí es donde se detiene el crecimiento folicular en el ovario poliquístico. Por eso es que vemos folículos de 3 a 9 milímetros con estas características en un ovario poliquístico. Ya no evolucionan hacia el folículo terciario o el folículo de Graf, ¿no? Este es el folículo terciario o folículo de Graf que también se le llama folículo preovulatorio, como ven acá, ¿no? Este se rompe, eclosiona, emite el folículo ovulación y este tejido que se encuentra como rezago de la ovulación se convierte pues, en cuerpo lúteo, que es un gran productor de progesterona. Bien, entonces, a ver, si magnificamos, miren este folículo, vamos a describir las características histológicas de este folículo. Este folículo, miren ustedes, en una ecografía mide aproximadamente 20 milímetros, y esto lo extrapolamos en este esquema. Vamos a describir estas características de este folículo, que es muy necesario que lo entiendan para entender lo que sucede en la producción de las hormonas. Esto es el ovocito rodeado de la zona pelúcida. Esto que está acá se llaman cúmulos óvulos. Esto que están acá, todas estas células que están aquí, son las células de la granulosa, las famosas células de la granulosa. Esta es la membrana basal y lo que está alrededor es la teca interna. La teca interna, importantísimo. Entonces, esto es un folículo terminal, es un folículo de Graf, es un folículo que mide 20 milímetros, o sea, mide 2 centímetros. Esto claramente nosotros lo podemos evidenciar en una ecografía transvaginal, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce la esteroidogénesis? ¿Cómo se producen las hormonas? Fíjense ustedes, la LH llega a estas células de la teca interna, Aquí en estas células de la teca interna, la LH convierte pues el colesterol en andrógenos. Los andrógenos atraviesan esta membrana basal y van hacia estas células de la granulosa, donde convierten por acción de la aromatasa, la convierten en estradiol. Ya ese es en síntesis lo que sucede. Esta célula con esta célula, miren ustedes, célula de la teca, célula de la granulosa. No solamente producen estrógenos, sino que también, como en estas células de la granulosa actúa la FSH, ayuda a producir estradiol y también ayuda a reproducir todas estas células de la granulosa. Si se reproducen estas células de la granulosa, se incrementa el folículo ovárico. Entonces empiezan a crecer desde más o menos 2 a 3 milímetros hasta llegar a 8, 9, 10 milímetros. Y si continúa creciendo, si se selecciona el folículo a esta altura, entonces crece un folículo único que es el que va a ovular. Bien, esto lo vamos a repetir varias veces para que lo entiendan, por favor. Miren, esta es una célula que les decía, la que se encuentra afuera, y esta es la célula de la granulosa que se encuentra dentro. Y entonces aquí en la célula de la teca ingresa la LH. La LH que transforma el colesterol en androstenediona y testosterona, ¿ya? Y esta androstenediona atraviesa la capa basal que les había dicho y se convierte en estradiol por acción de la aromatasa, que
es facilitada por la FSH. Miren, la LH actúa en la célula de la teca y la FSH en la célula de la granulosa. La FSH induce la proliferación de la célula de la granulosa, como les había dicho, y también induce la secreción de estradiol, por acción de la aromatasa, ¿cierto? Esto otra vez lo vamos a repetir acá para que lo entiendan bien. Esta esteroidogénesis se le llama también la teoría de las dos células, porque son dos células, la célula de la teca interna y la célula de la granulosa, donde se realiza toda la esteroidogénesis. Nuevamente, tienen ustedes, entra el colesterol por acá, la LH entra por aquí en las células de la teca, convierte el colesterol primero en prenenolona, después en hidroxiprenolona, de hidroepiandrosterona, por unas enzimas que se llaman generalmente la desmolasa. Estas enzimas son las que producen esta dehidroepiandrosterona, pero fíjense que la prenenolona también está produciendo aquí progesterona que se va al torrente sanguíneo. Este poquito de progesterona que hay en la fase eh, folicular, también ahí hay un poquito de progesterona. Aquí es donde se produce la progesterona. Y bueno, continúa produciendo la dehidroepiandrosterona en androstenediona. En androstenediona, ¿qué? Una parte de la androstenediona pasa, como les digo, la capa basal y se va a la célula de la granulosa, y en donde la FSH forma la aromatasa, y esta enzima aromatasa convierte la androstenediona en estrona y la estrona en estradiol. Esto es lo que sucede normalmente en una mujer. Ya miren cómo se forma en la célula de la teca interna los andrógenos, y este andrógeno pasa hacia la célula de la granulosa para formar el estradiol que se va al torrente sanguíneo. Imagínense la importancia del estradiol. El estradiol va a actuar sobre el endometrio y sobre una serie de órganos, fundamentalmente sobre el endometrio, engrosar el endometrio para hacerla menstruar. Esto es lo que sucede normalmente. ¿Pero qué sucede en la poliquistosis ovárica? En la poliquistosis ovárica, en el síndrome, en el SOP, no en la poliquistosis, no, en el SOP, vamos a llamarle SOP, ¿ya? Síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Aquí en el SOP lo que sucede es que hay un aumento de la LH, como les había dicho. Hay un tremendo aumento de la LH, ¿ya? Y esto hace que se convierta, todo este colesterol se convierta en una excesiva cantidad de androstenediona, excesiva cantidad de androstenediona, que forma una gran cantidad de testosterona que se va al torrente sanguíneo, y una parte pues se va hacia, una buena parte se va al androstenediona, hacia la célula de la granulosa, donde forma también gran cantidad de estradiol. Es una gran cantidad de estradiol, por eso es que hay, o sea, más estradiol que lo normal en comparación con la progesterona, ¿no? Pero hay más producción de estrógeno y obviamente gran cantidad de producción de testosterona. Esteroidogénesis se llama esto, ¿ven? O sea, la génesis de los esteroides. Los esteroides son los estrógenos, la progesterona y los andrógenos, como la testosterona, ¿no? Estos son andrógenos, androstenediona, testosterona, ¿no? Entonces, esta es la explicación del hiperandrogenismo que caracteriza al SOP, ¿no? La alta producción de testosterona fundamentalmente, ¿ok? Acá nuevamente estamos repitiendo esto, miren cómo sucede la producción de GnRH por el hipotálamo, aumenta la LH, miren la LH que actúa sobre esta célula de la teca, produciendo progesterona, hidroxiprogesterona, androstenediona, que pasa a la célula de la granulosa para, por acción de la aromatasa, formar estrona y estradiol. Y también, miren, la androstenediona forma testosterona que se va a la sangre. ¿Ya? El estradiol que se va a la sangre, la testosterona que se va a la sangre. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya pasamos la esteroidogénesis, sabemos que en el SOP hay una alteración de la esteroidogénesis. Ahora vamos a explicar por qué se produce la disfunción de la foliculogénesis. Foliculogénesis, o sea, la génesis del folículo. ¿Por qué
se detienen los folículos? ¿Por qué no continúa creciendo de 8, 10, 12, 15, 20 milímetros y a los 20 milímetros ovula? ¿Por qué no sucede esto en el SOP? ¿Por qué hay esta disfunción de la foliculogénesis? En primer lugar, tenemos que hay un pool de folículos en crecimiento que son 2 a 3 veces mayor. O sea, no solamente pues hay 8 o 10, sino que a veces hay más 20 folículos que empiezan a crecer, estimulados por la LH y la FSH. Entonces, pero hay una detención folicular. O sea, cuando llegan a 6, a 6, 7, 8, 9 minutos, se detienen, no siguen creciendo. Fíjense ustedes aquí, lo que vemos en la ecografía son folículos secundarios. Esto negrito que ven acá es líquido folicular, es el antro folicular, líquido folicular. Son folículos secundarios terciarios, ¿no? Ahora, estos folículos se mantienen produciendo andrógenos. Aquí están produciendo andrógenos. De esta manera se explica el hiperandrogenismo. En la mayoría de pacientes con SOP hay ovarios poliquísticos, pero no en todos. Fíjense ustedes que se llama síndrome de ovario poliquístico, SOP, ¿ya? Pero a pesar de llamarse así, no en el 100% de los casos no hay poliquistosis ovárica. Fíjense ustedes, ¿no? Qué contradicción. Síndrome de ovario poliquístico, sin embargo, hay un buen porcentaje de casos que no hay ovario poliquístico, pero sí existe, pues, hiperandrogenismo, existe alteraciones de la menstruación. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿cuándo se llama ovario poliquístico? Criterios de Rotterdam. A veces los que hacen ecografía no tienen mucho conocimiento respecto a esto. Los ginecólogos manejamos mejor la ecografía en este sentido, ¿no? Y a veces los radiólogos hacen ecografía, pero le encuentran 5, 6, 8 folículos, ya ellos le ponen ovario poliquístico. No es así, o sea, hay criterios. Nosotros sabemos bien, más está de moda los criterios de Rotterdam, ¿no? Que se describe así. Los criterios de Rotterdam exigen 12 o más folículos que miden entre 2 a 9 milímetros de diámetro. Otros lo definen además, contamos nosotros todos los folículos acá. Hacemos varios cortes y los contamos. Si tiene más de 10, más de 12 folículos, ok, lo consideramos como un ovario poliquístico. Y si de repente tiene 10 folículos por ahí, pero en el volumen, medimos el volumen, o sea, medimos 3 medidas, medimos de aquí para acá y de aquí para acá, y además lo volteamos y le medimos el ancho del ovario. Si mide más de 10 centímetros cúbicos, entonces es un ovario poliquístico. Bien, entonces los ovarios poliquísticos, como digo, no son la causa del SOP, es la consecuencia. Es la consecuencia porque hay una alteración del LH, porque hay una alteración de los andrógenos y de la insulina que después les voy a explicar. Entonces, en los ovarios poliquísticos se producen porque las células fecales hiperplásticas producen mucho andrógeno. Y los andrógenos y los estrógenos está aumentada, es una de las causas por las cuales se detiene el crecimiento folicular. Llegan a crecer 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros, 9 milímetros y se queda ahí. ¿Por qué? Porque hay mucho andrógeno y un poco más de estrógeno que detiene este crecimiento folicular. No le permite avanzar. En 8-25% hay que considerar, miren, 8-25% de las mujeres con ovarios poliquísticos son normales. A veces hacemos una ecografía, una mujer que no tiene nada, no tiene ninguna molestia, menstrua normal, aparentemente ovula normal, no es obesa, no tiene acné absolutamente, sin embargo le hacen una ecografía así de rutina y le encuentran ovarios poliquísticos. No hay que hacer nada, simplemente si todo marcha bien, si clínicamente está ok, simplemente es un hallazgo ecográfico. No hay que hacerse problemas. Así, si no hay signos clínicos de disfunción metabólica o otra cosa, no hay que alterarse. Hay que también considerar que hay ovario poliquístico en mujercitas jóvenes, en mujercitas púberes, o también cuando hay hiperprolactinemia, cuando tienen secreción, cuando tienen galactorrea, o de repente cuando no menstruan también tienen ovarios poliquísticos, pero sin ser considerados, sin tener los criterios del SOP.
¿Y cuál es la disfunción metabólica? Disfunción metabólica, hiperinsulinismo, ¿no es cierto? Miren, hay un incremento de la insulina en el SOP, hay un incremento de la insulina. ¿Por qué hay un incremento de la insulina? Fundamentalmente porque son gorditas, porque hay un incremento de peso. ¿Y por qué hay un incremento de la insulina? Porque hay un defecto en la acción de la insulina, hay un defecto en la acción de la insulina o porque hay desórdenes en el receptor de la insulina. Los receptores de la insulina están ocupados, ¿no? Entonces la insulina se queda en el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? No hay una resistencia a la insulina, resistencia de las células para que actúe la insulina, ¿no? Entonces, como están bloqueados los receptores, aumenta hiperinsulinismo. Por eso se le llama resistencia a la insulina, ¿no? Pero miren todo lo que trae el incremento de la insulina. En primer lugar, disminuye esta globulina transportadora de hormonas sexuales. Importantísimo. Si disminuye la globulina transportadora de hormonas sexuales, quiere decir que las hormonas sexuales, como ya como no hay quien las ligue, se quedan libres en el torrente sanguíneo. O sea, mucha hormona sexual se encuentra libre. Y estas hormonas sexuales, pues, andrógenos y estrógenos, se encuentran libres, por lo tanto hay más andrógeno y más estrógeno libre, ¿no? Entonces, hiperandrogenismo, hiperestrogenismo, no tanto hiperestrogenismo, pero más es hiperandrogenismo. Miren ustedes cómo la insulina ocasiona que haya hiperandrogenismo, ¿no? Acá, entonces, hay hiperandrogenismo, se incrementa la testosterona libre, incrementa la testosterona libre. Igualmente, el incremento de la insulina también, fíjense ustedes que el incremento de la insulina también actúa sobre la teca. Ahí donde se está produciendo los andrógenos también actúa sobre la teca, incrementando también la androstenediona e incrementando también la testosterona. Y si incrementa la androstenediona, pasa atraviesa la capa basal que les decía, pasa a la célula granulosa, hay más androstenediona, produce más estrógenos. Entonces, hiperestrogenismo nuevamente. Y fíjense lo que dice aquí, cáncer endometrial, cáncer endometrial. O sea, cuando más estrógenos hay en el torrente sanguíneo, más engruesa el endometrio, más engrosa el endometrio. Y este engrosamiento permanente del endometrio puede producir a largo plazo cáncer endometrial. Miren lo peligroso que es el SOP. El SOP es una enfermedad crónica. No se cure esto, puede estar muchísimos años, puede estar todos los años de la mujer en edad fértil, ¿no? Entonces, todo lo que puede ocasionar. Y el incremento de testosterona, miren, el incremento de testosterona libre lleva pues a producir todo lo que se llama hiperandrogenismo, en donde se encuentra pues el hirsutismo, el acné. Y también el incremento de testosterona libre produce la atresia de los folículos en crecimiento. ¿Se imaginan ustedes? Esos foliculitos que iban creciendo son los que producen que se detenga ahí. Y finalmente se atrecien estos folículos. Entonces, la resistencia a la insulina, como les dije, está presente en las mujeres con SOP obesas, entre más o menos el 50 y 75%. La sensibilidad insulínica está reducida, como les decía. Hay una resistencia a la insulina, una media del 35%, y la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia son características comunes, pero no universales de las mujeres con SOP. El SOP es una combinación de síntomas que no son absolutos, como después les voy a explicar. No todas tienen hiperinsulinemia, no todas tienen ovario poliquístico, casi todas tienen hiperandrogenismo, eso sí, pero no todos también. Un 35%, miren las consecuencias del SOP, un 35% presentan una alteración de la tolerancia a la glucosa. Por eso hay que pedir una prueba de tolerancia a la glucosa a las 2 horas con 75 gramos. Y en el hiperinsulinismo hay también pues un 7-10% que se van a diabetes mellitus tipo 2.
Como les decía, la insulina potencia la acción de la LH en la teca y así estimula la producción de andrógenos. Imagínense, la insulina más andrógenos produce, ayuda a producir más andrógenos. Y como les decía, pues la insulina también inhibe la producción hepática de la globulina fijadora de hormonas sexuales, provocando que haya una mayor cantidad de andrógenos libres, hiperandrogenismo. Entonces, y a su vez también el hiperandrogenismo, como está elevado, también agrava a la resistencia a la insulina. O sea, es un círculo vicioso, es complejísimo este síndrome, ¿no? Todos parece que se dieran la mano para provocar mayor enfermedad. Finalmente, pues la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo resultan ser los factores primarios y son la causa y no el resultado del hiperandrogenismo. Generalmente el hiperinsulinismo es el que se inicia toda esa cascada de hiperandrogenismo, ¿no? En gran parte de este síndrome. El hiperinsulinismo primero, y esto conlleva al hiperandrogenismo. Entre el 25 y el 50% de las mujeres con SOP no presentan resistencia a la insulina. Fíjense ustedes, no todos son entre el 25 y el 50%. En mujeres con solo resistencia a la insulina, la prevalencia de la poliquistosis ovárica también es relativamente baja, un 15%. O sea, hay también mujeres que tienen resistencia a la insulina y no tienen poliquistosis ovárica, ¿no? Esos son casos así de complejos, esta combinación de eventos, ¿no? El síndrome metabólico, pues es la preocupación de este problema con la insulina, ¿no? La resistencia a la insulina está bien relacionada con la obesidad y con la edad, pues, o sea, cuanto más mayorcito es la mujer y con poliquistosis, 30 años, 35 años con poliquistosis ovárica y obesa, o sea, hay mayor resistencia a la insulina, mayor posibilidad de diabetes, mayor posibilidad de síndrome metabólico. ¿Qué cosa es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico se considera cuando 3 de estos elementos, fíjense ustedes, acá hay 5, cuando 3 de estos están positivos, es decir, cuando tiene obesidad abdominal, cuando tiene hiperglicemia, cuando tiene triglicéridos elevados, cuando tiene el IDL, el HDL bajo, el colesterol HDL bajo, o cuando tiene hipertensión. 3 de estos lo constituyen un síndrome metabólico, es decir, síndrome metabólico significa que tiene un alto riesgo cardiovascular, un alto riesgo de tener un infarto de miocardio agudo. Se considera que 3 a 5 veces más alto el riesgo de tener un IMA en la mujer, es que tiene síndrome metabólico. ¿Ven cómo el shock no es tan preocupante por el acné o porque tiene mucho tiene hirsutismo? Entonces, para concluir sobre la fisiopatología, ya habíamos dicho que hay un aumento de una alteración en la pulsatilidad de la GnRH que provoca un aumento de la LH, fundamentalmente aumento de la LH. Antes se consideraba ese índice 2:1, inversión de la producción del LH. La LH era el doble de la FSH. Ahora ya no se considera como criterio, pero de todas maneras hay que considerar que hay un aumento de la LH que actúa sobre la teca del ovario, la teca interna, ¿se acuerdan? Y esta acción exagerada de la LH en la teca produce más andrógenos, ¿no? Y los andrógenos que actúan también sobre la grasa de la mujer gordita y produce resistencia a la insulina. Igual los andrógenos sobre la piel, pues producen el hirsutismo, el acné, la acantosis nigricans. A ver, ¿qué otra cosa acá más? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Sobre el hiperandrogenismo que produce la atresia folicular. Atresia folicular, la mujer ya no ovula y se produce oligo o anovulación. Y finalmente, pues también, que los andrógenos, como habíamos dicho, producen más estrógeno que va al útero y este produce hiperplasia endometrial con el consiguiente peligro de cáncer endometrial. Bueno, y respecto a la clínica, ¿qué vemos? Miren ustedes, una mujer gordita, obesa, que tiene resistencia a la insulina y va a producir hiperandrogenismo.
igual, y este hiperandrogenismo produce acné, este hiperandrogenismo produce hirsutismo, y este hiperandrogenismo produce también anovulación, ayudado por la resistencia a la insulina. Y también la hiperprolactinemia es la que puede estar relacionada, también considerada con, en el SOP. Y también, obviamente, pues la oligoamenorrea, también por culpa de, fundamentalmente, de las altos niveles de andrógeno. Al examen físico, ¿qué vemos? Manifestaciones del hiperandrogenismo. Manifestaciones del hiperandrogenismo es el hirsutismo, el acné, la alopecia, fíjense ustedes, una mujercita así, aquí estamos exagerando, ¿no? Pero en el consultorio vemos casos más leves, pero sí, pues estas características, ¿no? El hiperinsulinismo, una característica clínica que nos hace pensar en hiperinsulinismo es la acantosis nigricans, ¿no? Estas manchas oscuras que se presentan no solamente en el cuello, sino también en las axilas, por eso que nosotros tenemos que levantar el cabello para ver la nuca y ver las axilas o ver la región inguinal, que es donde se producen estas manchas características de acantosis nigricans. Miren ustedes, a veces dicen que características clínicas de hiperandrogenismo, estas son características clínicas del hiperandrogenismo. Muchas veces ya ni es necesario pedirles dosaje de andrógenos, si vemos esto. Igualmente, si vemos acantosis nigricans, lo más probable es que esté teniendo una resistencia a la insulina, por lo tanto, está de más ya pedirle insulina, lo que sí hay que pedirle todos esos exámenes que nos pueden hacer pensar que tenga un síndrome metabólico. Eso sí puede complicar la mujer. Ya, entonces, ¿cómo evaluamos si tiene manifestaciones de hiperandrogenismo e hiperinsulinismo? Tenemos que hacerle, pues, en el examen clínico una evaluación del hirsutismo mediante el score de Ferriman-Harvey, calcular el IMC siempre, ¿no? Establecer cómo se distribuye la grasa y establecer la relación cintura-cadera, controlar la presión arterial, ¿no? Hacer un examen de tiroides, hacer un examen de los genitales. Miren, esta es la evaluación del hirsutismo mediante el score de Ferriman-Harvey. Son 9 parámetros, como se distribuye el vello. Todos ellos tienen este puntaje. Y, por ejemplo, miren ustedes cómo el androgenismo se expresa pues, en las partes posteriores de los muslos. Aquí vemos en la nuca, acá vemos en la línea media infraumbilical, vemos en las patillas, en el bigote. Frida Kahlo, no sé si recordarán, una pintora mexicana de los años 40. Ella tenía mucho hirsutismo. Inclusive ella lo expresaba así, no tenía por qué ocultarlo. Y se dibujaba inclusive así, con todos sus signos de hiperandrogenismo. Eran bellos en el pecho, la mujer hiperandrogénica. Y establecemos, pues, la evaluación, el puntaje según este score de Ferriman-Harvey, 9 parámetros. Por ejemplo, miren, esta paciente que tiene bigote le damos 2 puntos, tiene aquí en la barba 2 puntos, acá tenemos un poquito en el pecho, 1 punto, acá en la línea media intra y supraumbilical, 2 puntos, el vello pubiano de distribución androgénica, 1 punto, acá vemos en la cara interna de los muslos, 3 puntos, en la espalda baja, 2 puntos, ¿no? Y establecemos un puntaje, nos sumamos todo eso y da 13 puntos. 13 puntos se establece hiperandrogenismo, ¿no? Esto es importante porque no solamente establecemos una línea de base, sino que sirve para ir evolucionando de acuerdo al tratamiento que le vamos dando. Llenamos esta ficha y pues tenemos que llenarla cada 3, 6 meses, pues para ver cómo va avanzando, cómo va evolucionando con el tratamiento. ¿A partir de qué puntaje se considera anormal? También depende de la raza, pues, ¿no? En Estados Unidos y en Europa son las gentes más de ayuda, por lo tanto, el puntaje mínimo debería considerarse en Estados Unidos, por ejemplo, más de 8, en las zonas del Mediterráneo, más de 9. En Asia, los chinitos, los japoneses, ellos son lampiños, ¿no? Entonces se considera más de 2, ¿no?
Aquí en Latinoamérica consideramos anormal mayor igual de 6. Acá es variable. Acá en Latinoamérica pues hay mucha gente que es lampiña, pero hay otra gente que también es velluda, no tanto como los europeos o los norteamericanos, pero sí, ¿no? Entonces se considera anormal mayor o igual de 6. Entonces el hiperandrogenismo, como repito, es una condición básica en el SOP, ¿no? Entonces, se produce, ¿cuánto se considera que hay hiperandrogenismo? Cuando hay un aumento de la testosterona, de la androstenediona, de 7-alfa-hidroxiprogesterona, que son de origen ovárico, o sea, son dependientes del LH. Pero hay andrógenos que son producidas por la suprarrenal, como por ejemplo la de hidroepiandrosterona, la de DHA, ¿no? La sulfato de hidroepiandrosterona, que son de origen suprarrenal y pues se convierten en endosterona de manera periférica. Y pues hay un aumento también de la estrona por reconversión periférica de los andrógenos que en la grasa. Las concentraciones elevadas en el ovario, como le decía, de los andrógenos inhiben la actividad de la aromatasa, ya, y entonces hay más andrógenos. Inhiben el desarrollo folicular progresivo, se inhiben el crecimiento del folículo, producen oligo o anovulación. Bien, a ver, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la resistencia a la insulina? En primer lugar, la acantosis nigricans, como les había dicho, y el síndrome metabólico, que es sumamente importante, pero también hay otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo los trastornos respiratorios del sueño, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, y pues como hay resistencia a la insulina, la mayoría, o sea, el 80% casi, presenta pues un hiperinsulinismo compensatorio. Hiperinsulinismo. Miren, esta es la disposición de la grasa en mujeres con SOP, ¿no? El 50% de pacientes con SOP son obesas, ¿no? Tipo androide, miren este tipo de disposición de la grasa, en forma de manzana. En cambio, las que tienen una disposición de la grasa en forma de pera, esas no son compatibles con un cuadro de SOP. Hay que medir la relación cintura-cadera, cintura-cadera. Si este índice es menor o igual a 8, es normal, ¿no? Pero si tiene pues más cintura que cadera, esto va a ser más de 1. Entonces, es un parámetro que se tiene que considerar para el diagnóstico de eso. Y las manifestaciones a largo plazo, como les decía, son el hiperestrogenismo, que es realmente relativo, pues el hiperestrogenismo se produce por falta de ovulación también. O sea, si no hay ovulación, no hay cuerpo lúteo, si no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona, y el estrógeno queda ribota, ¿cierto? Entonces, la acción del estrógeno sin la oposición de la progesterona es lo que pone en peligro a la mujer respecto a la posibilidad de cáncer endometrial. O sea, en el endometrio, el estrógeno hace proliferar el endometrio, ¿cierto? Y luego, después que ovulan, ese endometrio es sostenido y alimentado por la progesterona, ¿cierto? Y la progesterona lo detiene y lo amarra. Entonces, a la hora que ya caen el estrógeno en la progesterona, entonces por el endometrio, por falta de este sostén fundamentalmente de progesterona, se cae y constituye la menstruación. Pero cuando no ovulan, el estrógeno lo hace proliferar el endometrio y queda proliferado el endometrio sin la oposición de la progesterona. Y este permanente endometrio engrosado puede volverlo hiperplásico, puede volverlo con atipia, puede llevarlo a cáncer endometrial. Entonces, el hipertiroidismo crónico también puede llevar a diabetes mellitus, a enfermedad cardiovascular también por el síndrome metabólico, al hígado graso no alcohólico y en general pues a la infertilidad, que es un problema del SOP, ¿no? Las mujeres con SOP en un gran porcentaje no ovulan, por lo tanto no están gestando.
Y bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico del SOC en general? Se han pasado por varias ideas, ¿no? Pero al final, los últimos consensos de 2013 regresaron a estos criterios de Rotterdam, de 2013. Hicieron un nuevo consenso en el 2003 y quedaron en confirmar, en confirmar o volver a los criterios de Rotterdam, en donde dice que, miren, oligoanovulación, hiperandrogenismo clínico y ovarios poliquísticos por ecografía. Se necesitan 2 de 3 para hacer el diagnóstico de SOC. ¿Ya? 2 de 3 para hacer el diagnóstico de SOC. Miren, y otra cosa que es importante, puede ser pregunta de examen, ¿eh? Hiperandrogenismo. Puede ver hiperandrogenismo. Podemos saber que es, tener la evidencia clínica que es hiperandrogenismo, acné, etc. Pero hay que estar seguros de que esa alta producción de andrógenos es por el ovario, ¿no? Porque hay otras causas. Tenemos que descartar que esa alta producción de andrógenos sea por una alteración en la función, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales, ¿ya? Y eso lo podemos saber dosando hormonas, usando un tipo de andrógenos que se producen en la glándula suprarrenal. Entonces, miren lo atípico que es los criterios para SOP. O sea, en el subfenotipo A, del criterio de Rotterdam para el diagnóstico, hay los 3: oligoevolución, signo clínico de androgenismo y ovarios poliquísticos. En el subfenotipo B hay solamente oligoevolución y hiperandrogenismo, 2 nomás. En el subfenotipo C hay hiperandrogenismo y eco con SOP, ¿ya? Y en el subfenotipo D hay oligoevolución y eco con SOP. Miren, este es el más cuestionado. Fíjense que en el B no hay ecografía, con poliquistosis. ¿Ya? Entonces son 2 nomás, no hay ecografía. Imagínense que se llama esto se llama síndrome de ovario poliquístico, sin embargo, en la ecografía no hay ovarios poliquísticos, ¿no? Pero sí, pues tiene oligoevolución y tiene hiperandrogenismo. Y en este es el más cuestionado. ¿Por qué? Porque no tiene hiperandrogenismo, tiene oligoevolución y ecocompatible con SOP, ¿no? Entonces a veces cuestionan, sobre todo la sociedad hay una sociedad de androgenemia, no sé cómo se llama eso, bueno, los endocrinólogos han formado esta sociedad de problemas ocasionados por los andrógenos elevados. Y en este SOP, en el subfenotipo D, no hay hiperandrogenemia. Cuando la mayoría de los ginecólogos consideramos pues que sin hiperandrogenemia no hay SOP, ¿no? Bueno, entonces fíjese para repetir cómo vemos nosotros los ovarios poliquísticos, ¿ya? Más de 12 folículos, un ovario grande. Y hay que considerar también que en la adolescencia se encuentra también presente el SOP. Se encuentra, pero tiene ciertas características específicas que lo difieren de los adultos. En primer lugar, por ejemplo, lo consideramos SOP en los adolescentes cuando tienen necesariamente los 3 criterios de Rotterdam, ¿ya? Hiperandrogenismo, oligoanovulación y ovarios poliquísticos. Y obviamente, pues la oligomenorrea debe estar presente al menos 2 años después de la menarquia, ¿no? Si empezó a menstruar a los 11 años, a partir de los 13 años, 14, 15 años, podríamos considerar SOP, si es que tiene estas características. Ahí siempre medimos, por ejemplo, decimos en las mujeres adultas, ovario con más de 12 folículos o un ovario que tenga más de 10 centímetros cúbicos, ¿no? Acá no. En adolescentes somos muy enfáticos. Tiene que cumplir con todas las reglas. Tiene que tener más de 12 folículos y tiene que tener más de 10 centímetros cúbicos de volumen el ovario. Aquí, no un término técnico, ¿no? No se le llama en las adolescentes hiperandrogenemia, sino se llama una patología con exceso de andrógenos. A ver, ¿qué pedimos? ¿Qué análisis pedimos para confirmar el SOP? En primer lugar, testosterona libre, testosterona total, testosterona libre y 17-hidroxiprogesterona. O sea, a veces si no tiene mucha plata podemos inclusive pedir solamente testosterona total, pero sí pedir esto, hidroxiprogesterona, ¿ya? Testosterona total en suero, 45 a 160 nanogramos por decilitro es lo normal.
Generalmente estos pacientes con SOP tienen pues 80, 90, ¿no? Pero si tienen más de 150, quiere decir que está enormemente elevado la testosterona. Y tenemos que evaluar, no vayan a ser que tenga tumores, algún tumor por ahí en el ovario, secretor de andrógenos, o que tenga un tumor en la glándula suprarrenal que esté produciendo demasiada testosterona. Testosterona libre antes se pensaba que era la que daba como el gol estándar, ¿no? Pero hoy ya no se considera testosterona libre. Felizmente, porque no todos hacen testosterona libre. Antes yo pedía testosterona libre y no todos hacían, pues, ¿no? Pero siempre hay que pedir 17 hidroxiprogesterona. Entrar en la mañana con la finalidad de descartar que tenga esto que se llama hiperplasia suprarrenal congénita. Ahí no sea del SOP, de repente tiene un elevado los andrógenos porque la suprarrenal está produciendo. Y eso lo sabemos dosando 17 hidroxiprogesterona. Entonces, conclusión, testosterona total y 17 hidroxiprogesterona, ¿no? Miren ustedes, ahora hacemos el cálculo del índice de andrógenos libres. Valor normal, menos de 4.5. Les voy a explicar con un ejemplo. Pedimos testosterona total y pedimos, ya me he olvidado, el ACI, el SHBG. Esto cuesta un poquito caro, ¿no? Pero de todas maneras, si queremos, o sea, nosotros tenemos que enseñarles a ustedes lo que se debe pedir. Eso de que cueste más caro o no, bueno, no es otro problema, pero es lo que se debe pedir. O sea, testosterona total y SHBG. Ya saben lo que es la globulina ligadora de las hormonas sexuales. Y hacemos mediante esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, testosterona tiene 80 nanogramos y SHBG 38. Entonces multiplicamos por esta constante 3.46 y sacamos este índice de andrógenos de 7.2. Como les decía, el valor normal debe ser menos de 4.5. Si tiene más de 7.2, estamos frente a un hiperandrogenismo. ¿Ok? Entonces, si tenemos que pedir los exámenes de acuerdo a lo que tiene la paciente, ¿cierto? Entonces, si tiene oligomenorrea o oligovulación, le pedimos pues la gonorrea coriónica, no va a decir que está embarazada, prolactina, porque también la prolactina, la hiperprolactina es una causa de oligoamenorrea. Es una de las causas por las cuales no ovula la mujer. Y pedimos TSH también, obviamente, pues el hipotiroidismo, sobre todo, causa oligomenorrea o menorrea. La FSH también no vaya a ser que tenga una menopausia precoz. Y bueno, la LH antes se pedía como para establecer esa relación LH-FSH. Pedimos si es que no hay problema. Y ecografía transvaginal, obviamente, para ver la poliquistosis, ¿no? Y cuando tiene clínica de resistencia a la insulina, acantosinigriticanos, etcétera, entonces le pedimos el perfil lipídico en ayunas. La tolerancia a la glucosa, el LDL y la HDL, ¿no? En donde vemos pues, que están alterados estos, ¿no? Y la prueba de tolerancia a la glucosa. Muy bien, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial, como les decía, con la hiperplasia adrenal congénita. O sea, no va a ser que sea un problema de la adrenal, ese hiperandrogenismo sea un problema de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces le dosamos 17 hidroxiprogesterona, como habíamos dicho. Sí, si queremos saber si tiene problemas de prolactina, obviamente le pedimos un dosaje, ¿no? Para descartar una hiperprolactinemia que pueda ser la responsable de la amenorrea o de la oligomenorrea. Y también, pues, para descartar una disfunción tiroidea, si no dice que tenga un hipotiroidismo, le pedimos un perfil tiroideo, si es que no vaya a ser que tenga un hipotiroidismo que esté explicando la oligo o amenorrea. Bien, eso es lo mismo. Hay que descartar que no vayan a ser tumores ováricos o suprarrenales productores de andrógenos, aunque son pocos frecuentes, pero sí, pues encontramos un hirsutismo intenso, si una mujer muy bello, que salen en circos, esos no son por un ovario poliquístico, esos son los que tienen un tumor en la suprarrenal, hay un problema en la suprarrenal, ¿no? Cuando hay una calvicie, cuando hay agrandamiento del clítoris, cuando hay atrofia mamaria, lo más probable es que sean de tumores ováricos o suprarrenales productores de andrógenos. Tienen que pensar que hay una tumoración ahí. Y les pedimos pues su testosterona sérica, que generalmente tiene más de 150, su ECO-TV y su tomografía de la suprarrenal.
Muy bien, el tratamiento para terminar. ¿Cuándo y cómo manejamos esta paciente? Lo primero que tenemos que ver es por qué viene esta paciente. Si es jovencita, generalmente viene por acné, porque está gordita, o porque tengo una paciente, ahorita hace una semana le he visto que viene una paciente de 18 años que viene gordita, viene con bastante acné. Dice que la trató la dermatóloga, pero un tiempo bajó un poquito, pero después ha vuelto y viene con bastante acné. Es gordita. Y tiene su irregularidad menstrual, es un cuadro típico, tiene de todo, pero no tiene ecografía, recién le pidió la ecografía. Tiene acantosis médica, 18 años y con acantosis, solamente en el cuello, no tiene ni las axilas ni la región genital, no ha tenido relaciones. Entonces, si ella viene por eso, por síndrome de hiperandrogenismo, o sea, ahí le molesta el acné. Clínicamente es un hiperandrogenismo producido por, es un SOP, clínicamente. Entonces, de frente empezamos el tratamiento mientras estamos haciendo toda su analítica, ¿no? De frente, ya clínicamente eso es, no podemos esperar más. Y ahí el problema que tiene es el acné, entonces tenemos que darle antiandrogénicos, ¿no? Y tenemos dado pues ahí un tratamiento, que le voy a explicar después. A veces vienen con problemas de que no salen gestando, ¿no? No salen gestando, uno le hace sus exámenes, su análisis y descubre que tiene un SOP. Entonces, si tiene hiperandrogenismo, le tratamos, o si no, la hacemos ovular. La hacemos ovular porque esta mujer no ovula por el SOP. Bien, entonces, y también, pues, obviamente, tenemos que muchas vienen porque tienen riesgos de tener diabetes, de tener un síndrome metabólico y debemos tratar para evitar esas posibles consecuencias. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? En primer lugar, la dieta y el ejercicio. Fundamental. Fundamental. Muchas pacientes han solucionado este problema, si no es grave, solamente con dieta y ejercicio. El problema básico es la obesidad acá. Así que tenemos que decirle que haga ejercicio y que coma pues saludable, como no es una dieta especial, una dieta que todo el mundo hace para bajar de peso, ¿no? Y si es el ejercicio, si eso es fundamental, hay que enseñarle que sea una disciplina, pues 30 minutos diarios o 150 minutos a la semana, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer esta paciente. Y si tiene oligomenorrea o menorrea, le podemos dar anticonceptivos orales para regular su menstruación. Si tiene evidentes signos de resistencia a la insulina, le podemos dar metformina. O sea, la metformina disminuye la resistencia a la insulina, baja los niveles de insulina, sirve inclusive para la diabetes, pues no para tratar la hiperglicemia. Si tiene hirsutismo y acné, también le damos antiandrogénicos. Aquí hay varias terapias, ¿no? Flutamida, espironolactona sí se utiliza, ciproterona, y anticonceptivo oral. O sea, lo que damos nosotros es lo que se estila, ¿no? Es dar... Hay en el mercado varios anticonceptivos que tienen antiandrógenos dentro de los anticonceptivos. Por ejemplo, la ciproterona. La ciproterona es antiguo, es un antiandrogénico antiguo que sigue dando resultados. Nosotros lo seguimos utilizando. La ciproterona, como tenía es un anticonceptivo, ¿no? Hay varios nombres, Diane, etc. Entonces le damos una tableta diaria por 21 días, descansa una semana, menstrua y continúa. No solamente se está regulando el ciclo, sino se está ejerciendo un factor antiandrogénico bueno, ¿no? Entonces, con esto, con seguridad que la acné va a mejorar. Y a largo plazo, el hirsutismo también va a mejorar. Y entonces, si es infértil, inducimos la ovulación con citrato de clomifeno, le damos también metformina. Podemos hacer tratamiento quirúrgico, fertilización asistida a largo plazo, si es que no sale gestando. El drilling ovárico, miren, esto es lo que ha reemplazado
a la resección en cuña que hacían Stein y Leventhal, ¿se acuerdan de la primera? Entonces, antes se hacía pues una resección en cuña, porque la cápsula está gruesa y no ovula, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos nosotros como parte del diagnóstico y del tratamiento, encontramos los ovarios poliquísticos y en la laparoscopía le hacemos esto que se llama drilling ovárico, ¿no? O sea, hacemos unos 5 agujeritos en el ovario para un poco destrabar ahí esa cápsula que está estudiando, pero 5, 6 nomás, no mucho, ¿no? Porque también esto puede causar adherencias y también puede lesionar el tejido ovárico. En estos pacientes hay que cuidar mucho el tejido ovárico, hay que cuidar mucho la reserva ovárica, porque generalmente son pacientes que no salen gestando. Si uno le quema demasiado, le está quemando también una buena cantidad de folículos, ¿no? Entonces, por eso es que lo hacemos de manera muy medida, muy controlada. Ok, entonces miren, estos son tratamientos para el hirsutismo, también para el hirsutismo, como les digo, anticonceptivos orales combinados. Los estrógenos, no solamente que le adicionamos con el anticonceptivo, por ejemplo, con el Diabetic, etcétera, que tiene ciproterona, tiene feniletradiol. Y también esto ayuda, pues, a elevar la hormona, la globulina transportadora de hormonas sexuales, ¿no? Y de esta manera también bajar la testosterona libre. Ciproterona, drosperidona, también hay anticonceptivos que tienen etinilestradiol más ciproterona, etinilestradiol más drosperidona, etinilestradiol más clormadinona. No quiero decir nombres, pero existen, ¿ya? Entonces, se puede utilizar esto. Si queremos dar solamente antiandrogénicos, podemos dar la espironolactona. Pues también hay ciproterona sola, ¿no? Pero esto más lo manejan los endocrinólogos. Nosotros no empleamos mucho espironolactona, pero los endocrinólogos dicen que es muy bueno para bajar la cantidad de andrógenos. Y pues tratamiento estético, ¿no? Depilación superficial, el afeitado, todo eso conocen para terminar con el hirsutismo. Y cuando hay alopecia, porque también a estas pacientes se les cae el cabello y vienen con sus huequitos ahí en la cabeza. Entonces, utilizamos el finasteride, que es inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que ayuda a mejorar la calvicie, que a veces tienen estas mujercitas. Y también el acné, pues como siempre, pues va adicionado pues, al tratamiento antibiótico que utilizan los dermatólogos. La eritromicina, la toxiciclina, la aminociclina, el el peróxido de benzoilo tópico, los retinoides, la isotretinoína, que son fármacos que utilizan sobre todo los dermatólogos. Muy bien. Y finalmente, pues para recordar siempre que hay que hacer un tratamiento preventivo, pues que vaya dirigido a controlar los riesgos de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión arterial, de resistencia a la insulina, de diabetes mellitus, que llevan también a diabetes mellitus gestacional, cáncer endometrial, si sale gestando, mayor tasa de abortos, mayor tasa de hipertensión inducida por el embarazo. Miren ustedes en el embarazo todo lo que hay. Diabetes mellitus gestacional, mayor tasa de abortos y mayor tasa de preeclampsia, lo que puede traer como consecuencia el SOP, que no solamente es acné y hirsutismo, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense, lean este libro que ha dado la vuelta al mundo, vean en internet. La madre más joven del mundo sigue siendo una persona, una niña que tuvo su hijo a los 5 años y 7 meses de vida, en 1939, ¿ok? Muy bien, de esta manera doy por terminada mi alocución y vamos a esperar algunas preguntas, ¿sí? A ver, chicos, preguntas. Una pregunta, ¿me están escuchando, no? Doctor, una pregunta, no sé si se me Sí. escucha. Sí. Sí. En el caso de que, por ejemplo, sea una paciente adolescente que se necesita la ecografía para hacerlo y en el caso, por ejemplo, de la paciente que usted mencionó que
que no se le había hecho porque, bueno, una transvaginal porque no había tenido relaciones. ¿Una ecografía pélvica sería buen sustituyente o cómo se aborda? Claro, sí, también, muy buena pregunta. No, esta paciente no le he hecho porque esa es la primera vez que la veo, pero obviamente le he pedido una ecografía pélvica, una ecografía pélvica. La ecografía transvaginal es la ideal, ¿no es cierto? La ecografía transvaginal se ve 5 veces mejor que la ecografía pélvica, ¿ya? Por eso es que ha tenido relaciones, obviamente, con ecografía transvaginal, ¿no? Pero si no, ha tenido ecografía pélvica normal, o sea, tiene que llenar la vejiga, muchas veces tenemos que ponerle un enema el día anterior, ¿no? Para que el intestino esté limpio y se puedan ver las imágenes con la ecografía pélvica. Muchas veces se ve bien, y si el ovario está crecido, se ve bien, no hay problema. Ecografía pélvica es lo que tenemos. Siguiente pregunta. ¿Mm? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Cuál dijo que era el valor normal del índice de andrógenos libres? 4.5. Más de 4.5 se considera. No. Sí. Ajá. No, el hipogonadismo no tiene nada que ver. El hipogonadismo, o sea, tiene amenorrea. El hipogonadismo, o sea, es es un ovario pequeño, ¿no es cierto? Por características inclusive cromosómicas, por estar relacionado. Pero ahí no hay folículos, no hay, la reserva ovárica es muy pequeña, ¿no? Pero no es soft de ninguna manera porque no produce pues andrógenos, no produce insulina, es otro tipo de patología. Claro, hay hipogonadotrópico, ¿no? Entonces, falta LH, falta FSH. Muy bien. Aquí lo contrario. Aquí en el SOP lo que hay es un exceso de LH, ¿no? Un exceso de LH que produce como decía, una hiperestimulación de la teca interna. Y esta hiperestimulación de la teca interna produce más andrógenos. Produce más andrógenos. ¿Mm? Hipergonadotrópico. Ah, es un hipergonadotrópico significaría que hay un exceso de estrógenos y progesterona, pero eh, pero el ovario no funciona, ¿no? Estaríamos frente a una atresia ovárica, lo que se llama una menopausia prematura, por ejemplo, ¿no? O sea, el ovario no funciona porque no tiene folículos. Entonces, el hipotálamo produce GnRH, la GnRH produce LHFSH. El FSH se produce, pero no actúa sobre el ovario porque no hay folículos, porque no hay folículos estimulados, entonces se queda permanentemente elevado, ¿no? Y ese es un diagnóstico de climaterio, ¿no? En la menopausia, en el climaterio, dosamos FSH-LH. Si las dos están elevadas, quiere decir que está en la menopausia. O sea, no hay folículos que sean estimulados por estas gonadotrofinas. Okay. Otra pregunta, chicos. Siempre me preguntan a mí, cuando doy esta clase, después me llaman por teléfono para consultarme de manera particular. Me falta alguna alumna por ahí que me llama, doctor, a veces dicen mi prima, mi hermana, pues son ellos, ¿no? Tienen algunas molestias de este tipo, ¿no? Como le digo, es relativamente frecuente. Y sí, pues es una patología que está siempre en el tintero porque las ecografías, se toman ecografías y les ponen ahí ovario poliquístico, pucha, y ocasionan una serie de preocupaciones en la chica, ¿no? ¿Qué hago con esto? Se van donde el ginecólogo y cuando los ginecólogos también a veces, o los médicos que no son tan expertos,
le dan importancia a esto sin tener ninguna otra molestia y le dan tratamiento. O sea, si no tienen, fue un hallazgo solamente, fue un hallazgo. Y además, en primer lugar, sí fue ovario poliquístico, porque a veces encuentran 7, 8, 10 folículos, y ya, ovario poliquístico le ponen, ¿no? Pero no es, pues, o sea, no cumple con los criterios de Rotterdam, ¿ven? Doctor, buenos días. Disculpe. ¿Puede existir el caso de que se presenten estos quistes en los ovarios y la paciente no tenga en este momento la clínica, pero que la desarrolle después? Habría que ver, ¿no? Habría que ver, porque, en primer lugar, o sea, que tenga estos quistes, que tenga más de 12 folículos y que el volumen del ovario tenga más de 10 centímetros cúbicos, ¿no? Pero eso, si encontramos eso, ok, hay que hacer ecografías de control, pues. Ecografía de control y ver si es que tiene alguna molestia. Y no asustarla, porque no se preocupe. Si es esbelta, no tiene acné, no tiene ningún signo y sus reglas son normales, ¿para qué alarmarse? Tranquila nomás. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Por cuánto tiempo se deben tomar los conceptivos orales? Ajá. Sí, o sea, pueden tomar 6 meses, ¿no? Un año y se les suelta después, ¿no? Dependiendo pues de lo que tenga. Entonces, como le digo, el tratamiento depende de las molestias por las que viene. Si viene por acné, tenemos que tenerla unos 6 meses y entre tanto se va solucionando porque a los 2 meses, 3 meses ya ahí notaría una notable mejoría de acuerdo de la intensidad del acné. El hirsutismo sí es a largo plazo, ¿no? Es más de un año y hay que manejarlo muchas veces también con el endocrinólogo por la posibilidad de que tenga problemitas en el suprarrenal, ¿no? Sobre todo si son muy periódicos, ¿no? Y cuando uno examina a una paciente de estos, hay que preguntarle, ¿te afeitas? Porque ellos no vienen con todo su vello, ¿no? Es que bueno fuera que le apliquemos ese criterio ahí más bien hay que darle a ella para que lo llene, porque ellas no vienen con todos sus vellos. Ellos vienen afeitadas, ¿no? Entonces uno tiene que preguntarle, ¿dónde tienes vello? Y uno le examina y encuentra pues las huellitas del afeitado, ¿no? Entonces, no es que vayan a venir al consultorio así como las fotos que les he presentado, ¿no? Por eso tenemos que preguntarles bien qué características tiene su ley. Muy bien. Espero que hayan entendido sobre todo la fisiopatología que se les ha repetido como 5 veces. ¿Me escucha? Sí. Una consulta. Con respecto, había dicho un valor en la evaluación del hirsutismo, que era mediante el score de Ferryman-Gallwey, y había dicho que para las latinas era variable, pero me parece que había dicho un valor mayor o igual a algo, dijo, no lo escuché bien. 6. 6. Sí, ajá. Sí, pues, ajá. Eso es lo que se considera pues acá en Latinoamérica, ¿no? Por eso es que esta tablita también es un poco relativa, ¿no? Porque depende de la raza, pues, ¿no? Los norteamericanos, los europeos son bien velludos, en cambio los chinos, los japoneses, no tienen nada de vello, entonces imagínate, esta tabla no servía para ellos, ¿no? Gracias. Ya se me... Muy bien, chicos. ¿Cuántos asistentes hay ahorita? 205, que se midió la mayoría, ¿no? ¿Se midió cuántos? ¿Cuánto quisiera saber quién es el problema, Hemos no? sido, doctor, a 245, más personas que han entrado. Ajá. Ya, mírale, 205 de ahorita, ¿no? ¿Cómo se van, no? ¿Qué responsables son? El problema es que después están llorando. Después están que se acercan con nosotros a decirnos, y se acercan sus padres. Hace 3 años se presentaron con sus abogados, y felizmente que yo tenía todas las asistencias. Así que
Ahí la mandé con el asesor legal ahí para que no tengo nada que ver. Ahí están los asistencias y ahí está el reglamento. Así que se vayan a quejar por ahí. Al final conversaron con el decano. Yo aplico nomás. Ya que si vienen a arreglar, y es problema de las autoridades. Pero pagaron abogados, se pusieron a ayudar, gastaron lágrimas, y eran como 10. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué arriesgarse a eso, no? Nosotros somos buena gente. Pero no, pues hay gente, ustedes mismos conocen a sus compañeros. Hay alumnos que no merecen ser aprobados. No vienen a las clases, de repente trabajan, de repente no se trabajan. Pero tienen que aprender. Si no, ¿cómo vamos a aprobar el curso? Tienen que aprender, tienen que saber el curso. ¿No? Y así que no les recomienden por ahí que asistan, por favor, que no se puede, para después no verlos en un mar de lágrimas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Me despido. Nos vemos en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. doctor. Gracias, doctor. Gracias, Buenos días, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Ya,